Hoy comenzamos el capítulo 21. Gracias a Dios, ya vamos avanzando. Vamos a leer los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, son 11. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Qué entendió, amado hermano, en la lectura? Más o menos, ¿qué entendió? ¿Qué vio ahí? Hay algo glorioso ahí. ¿A qué les manda nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos? Que vayan a desatar un asna con su pollino, su hijo de esa asna, y lo traigan, ¿no? ¿Sí lo leyó o no lo leyó? Sí, aquí recuerde que nuestro Señor Jesucristo, desde que el Padre les reveló a los discípulos que Él era el Cristo, desde ese momento Cristo les empezó a decir que le era necesario ir a Jerusalén, ser entregado a los principales de los judíos, a los líderes religiosos, padecer y ser muerto. ¿Cuántos recuerdan? Y aquí vemos que Él ya está entrando a Jerusalén. Ya está, ese es el día domingo que la Iglesia Católica celebra como el Domingo de Ramos. Ya Él está a punto de ser crucificado el día viernes, está a 5 días de ir a la cruz, y Él ya está entrando a Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros. ¿Y qué les dice que van a hallar, hermano? Una asna atada y un pollino con ella, desatádmelos y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego os enviará. ¿Qué ve usted ahí, hermano? La omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Él les está diciendo lo que van a encontrar y lo que va a suceder. ¿Sí sucedió como Él les dijo? Sí, amado hermano, lo tenemos en Marcos 11. Exactamente como Jesús les dijo que sucedería, sucedió. Ahí vemos del 1 al 3 lo mismo, que los envía, y en el 4, ¿qué dice? Marcos 11:4, fueron y hallaron el pollino es el asno joven, el hijo del asna, atado fuera a la puerta, en el recodo del camino. ¿Y qué hicieron, hermano? Y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Era algo así como, oye, ¿por qué te estás robando mi burrito, no? Imagínate que el Señor así te manda a ti, te dice, ve, ahí vas a encontrar un auto, tiene las llaves, préndelo y te lo traes. ¿Tú qué harías, amado hermano? Pues si te dijo el Señor, tú lo haces, ¿no? Y lógico es que alguien te va a decir, oye, ¿por qué te estás llevando mi burrito? ¿No? ¿Sí o no? Dice, ¿y qué contestaron? Ellos entonces le dijeron, como Jesús se había mandado, ¿y qué pasó? Si ves algo sobrenatural o lo ves así como algo normal.
Es algo sobrenatural, amado hermano. Sí, aquí vemos que es obra de nuestro Señor Jesucristo, que ya había puesto en estas personas que cuando oyeran esto, iban a prestar su burrito. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí vemos la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Él cuánto sabe, hermano? Él lo sabe todo. Ahora regrésate a Mateo 21:4. Traen a la asna con su burrito, la traen ahí, en el 7, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Se sentó encima. Él va a entrar a Jerusalén como, hermano, montado en un pollino. Creo que me salté el 4 acá, ¿verdad? Perdón, ahí. Dice, todo esto aconteció, en el 4, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Aquí Cristo le está dando cumplimiento a una profecía de Zacarías. Zacarías 9:9. Ahorita no vaya ahí porque ahorita lo vamos a ver. Pero se está cumpliendo esa profecía de Zacarías 9:9. ¿Qué estaba escrito? Decida la hija de Sión. La hija de Sión es la ciudad de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. A ver, ¿cómo iba a venir el rey de los judíos, el rey de Israel? Iba a venir sentado en una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Sí? Por eso es que Jesús entró montado en un burrito, porque así estaba escrita en la profecía. Muy diferente a como entraban los reyes cuando venían de haber conquistado, de haber vencido a sus enemigos. ¿Sí? Ellos entraban en caballo blanco, entraban con su ejército. ¿Sí? Aquí Cristo entró humildemente. ¿Cómo entró? Como un rey humilde. Y ahorita vamos a ver por qué él entró así como un rey humilde. Ahorita lo vamos a ver todo eso. Amén. Dice ahí, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, ¿se acuerda de la multitud? Que era muy numerosa. ¿Qué hacía, hermano? Tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba adelante y la que iba atrás, ¿qué estaban aclamando, hermano? ¿Qué entiende por aclamar? Gritando, hermano, a grandes voces, ¿qué decían, hermano? Hosana, Hosana quiere decir sálvanos, Señor, sálvanos ahora. Eso quiere decir Hosana. ¿Qué le estaban pidiendo al Señor? Sálvanos. Al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. A ver, ¿cómo estaban llamando ya a Jesús? Hijo de David. Lo estaban reconociendo ya como el Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo estaban reconociendo como el enviado de Dios. Hosana en las alturas. ¿Sí vamos hasta ahí en la lectura, hermano? ¿Cómo ve usted esta multitud? A ver, ¿qué estaba haciendo ya con Jesús? Aparentemente reconociendo que Él era el Mesías, que Él era el Señor de Israel, que Él era el enviado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted qué cree? A ver, ¿que era verdad o era mentira que ellos estaban reconociendo ya a Cristo? Ahí dice, hermano, que era verdad, era mentira. Era mentira. Ahorita vamos a ver que toda esta multitud fue la que después, cuando Cristo fue llevado ante Pilato, gritó, crucifícale. Toda esa multitud. Ahora, ¿cuál es el problema? Mira, ellos sabían que el Mesías iba a ser el rey de Israel. ¿Por qué? Porque las profecías así lo decían. ¿Sí? Ahorita vimos la de Zacarías, que cómo iba a venir el Mesías, su rey entrando a Jerusalén montado en un pollino, ¿no? En Jeremías 23:5, si usted quiere ir, vamos a ver las profecías, donde hablaba que el Mesías iba a ser rey de los judíos, rey de Israel. ¿De qué familia venía el Mesías? De David, amén. ¿Ya tiene usted Jeremías 23:5? He aquí que vienen días, dice Jehová, Dios,
en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es ese renuevo, ese vástago de David? Jesucristo. ¿Qué iba a hacer? Reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Ya desde ahí estamos viendo, amado hermano, a qué venía Jesucristo, ¿sí? Él venía a justificarnos a través de su persona y obra en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿sí estaba escrito, amado hermano, que el Mesías iba a ser rey de Israel? ¿Se acuerda cuando nace nuestro Señor Jesucristo y unos magos vienen delante de Herodes? ¿Qué le preguntan? ¿Dónde está el rey de los judíos? Vamos a verlo ahí, Mateo 2. Vaya usted a Mateo 2. Desde el 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿cuál fue su pregunta a Herodes? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué le contestaron? Bueno, dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Qué le contestaron los líderes religiosos? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y citan aquí Miqueas 5:2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador. En Miqueas 5:2 dice un señor, un rey, que apacentará a mi pueblo, ¿qué? Israel. A ver, ¿sí sabía el pueblo judío que el Mesías iba a ser rey de ellos? O sea, ahí no había problema. De hecho, ellos cuando veían a Cristo hacer milagros, lo querían hacer rey. Veían que hacía una señal cuando multiplicó los panes, ¿y qué querían hacer con Jesús? Hacerlo rey, pero a la manera de ¿qué? Terrenal. Ellos creían que el Mesías iba a venir como los reyes del Antiguo Testamento. ¿Cómo eran los reyes del Antiguo Testamento? Eran poderosos, tenían ejército. ¿Cómo vencían a sus enemigos? Con espada, mataban a sus enemigos con espada. ¿Cuántos dicen amén? Sí, así pensaban los judíos del tiempo de Jesús que iba a venir el Mesías, que iba a organizar un ejército y que iba a derrocar al gobierno romano. Ellos pensaban eso. Pero ahorita vamos a ver que el reino de Jesús no es de este mundo. No es de este mundo. No es a la manera como son los reinos de este mundo. El reino de Jesús es espiritual. Y para poderlo ver y entrar, es necesario nacer de nuevo. Por eso allá afuera la gente puede ver los reinos terrenales, pero ignora que hay reinos espirituales. El mundo está bajo el reino espiritual de Satanás. Todo el mundo está bajo el maligno. ¿Qué entiendes en esa palabra, que todo el mundo está bajo el maligno? Que todo el mundo está bajo el gobierno de Satanás. ¿Qué voluntad hacen? La de su padre, el diablo. Por eso es que viven en la práctica del pecado, aborreciéndose unos a otros, aborreciendo a Dios, porque Satanás opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo vino a vencer a establecer ese reino Cristo? ¿Cómo lo vino a establecer? ¿Cómo? ¿Venciendo cómo? ¿Matando a su enemigo? Muriendo. Muriendo él, venció a Satanás. Muriendo, conquistó vida eterna para su pueblo. O sea, es muy diferente el reino de Dios a los reinos de este mundo, amado hermano. Por eso a Jesús lo veían y decían, ¿tú eres rey? Y se burlaban de él. ¿Qué hicieron los soldados cuando lo escarnecieron? Le pusieron una corona de espinas, le dieron un palo como si fuera su cetro
y lo golpeaban y se hincaban como diciéndole, Rey. Porque ellos no podían ver al Rey de Gloria. Jesucristo no solo es Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre y ha sido exaltado hasta lo sumo. Bajo Cristo están todas las autoridades. Toda potestad le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Pero eso solo lo puede ver un nacido de nuevo. Los judíos, ¿sabes qué le preguntaban a Jesús? Oye, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Así le preguntaban, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Cuál era la respuesta de Cristo? El reino de Dios no va a venir con advertencia. No es algo que tú puedas ver con tus ojos naturales y decir, aquí está allá. No, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué les dijo el reino de Dios está entre vosotros? Porque Él es el Rey. Él es el Rey, hermano. Él vino a establecer su reino, pero en el corazón de los hombres. ¿Dónde vino a establecer su reino? En el corazón de los hombres que se arrepienten y creen en su nombre, hermano. A eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros ahora le decimos, tú eres el Señor y eres mi Señor. Nosotros le decimos a Cristo, ya no mi voluntad, tu voluntad, Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cuántos dicen amén? Y allá afuera, ¿qué dicen? Hágase mi voluntad. Allá afuera la gente dice, mi vida, apenas un joven me decía, es mi vida. Ya no quise pelear con él pero le iba a decir, ¿y cuánto te costó? ¿Te hiciste a ti mismo? ¿Alguien de aquí se hizo a sí mismo? ¿Tú tienes el poder de hacerte a ti mismo? ¿Tú tienes el poder de retener tu vida, de decir yo voy a vivir hasta 500 años? ¿Tú tienes el poder de vivir sin el sustento de Dios? Entonces, ¿por qué es tu vida? ¿Por qué crees que eres dueño de tu vida? ¿Por qué crees que puedes hacer con tu vida lo que tú quieras? ¿Quién te metió ese pensamiento en la cabeza? Satanás. Satanás te metió esa idea en tu cabeza. Somos creación de Dios. Tenemos un dueño que tiene derecho sobre nosotros y que ha establecido que toda alma que pecare va a ser condenada. Ha establecido un día donde va a juzgar al mundo con justicia y todos, dile que está a tu lado, todos vamos a dar cuenta de nuestras vidas. Te guste o no te guste, vamos a dar cuenta de nuestras vidas. Y sabes además ¿qué? Dios sabe todo lo que haces a escondidas. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es para que te espantes, ¿eh? Apenas decía una persona que el diablo espanta, le digo, el diablo no espanta, el diablo engaña. ¿Cuál es el poder del diablo? Engañar. Al diablo no le tengas miedo, no ignores sus maquinaciones, porque él es padre de mentiras. Él siempre te va a desviar de la verdad que es la palabra de Dios. Siempre te va a decir, no le creas a esos locos, quién escribió ese libro, por qué le he de creer. Analiza tu vida y ve cómo vives sin Dios. Y ve quién tiene razón, Dios o tú. ¿Quién tiene razón, amado hermano? Dios. Dios dice que el hombre sin Cristo es esclavo del pecado. ¿Es verdad o es mentira? Esa gente que dice, yo puedo dejar cuando quiera de tomar o de fumar, mentira. Mentira del diablo, eres esclavo del vicio. Esa gente que dice, yo puedo dejar la fornicación cuando quiera, mentira. Eres esclavo de la fornicación y si no vienes a Cristo no puedes ser libre. Esa gente que dice, yo puedo ver pornografía y cuando quiero dejarla de ver, mentira. Eres esclavo de la pornografía. Cristo dijo, si yo te hago libre, serás verdaderamente libre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ver, amado hermano, que esta gente no entendía cuál era el reino de Cristo, cómo es que él había venido a establecer. Miren, ellos, vamos a ver ahí Juan 12:12. Ahí vamos a ver cómo le llamaron a Jesús. Le llamaron Rey de Israel, amado hermano. Así le llamaron.
Juan 12, 12 al 13. Es la misma historia, pero vamos a ver algunos detalles que no están en Mateo. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo le llamaron? El Rey de Israel. A ver, ¿cómo le llamaron? Con su boca lo estaban reconociendo como su rey. ¿Y con sus hechos? ¿No así dice la Escritura? Ustedes con sus labios profesan adorarme, honrarme, y con sus hechos me niegan. ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo se los dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Y eso también va para nosotros. ¿Por qué llamamos a Cristo Señor si no le obedecemos, hermano? Yo siempre lo he dicho y yo sé que a muchos no les va a gustar. ¿Es mandamiento del Señor que vengas aquí el domingo? ¿Es mandamiento que te sujetes a tus pastores? ¿Y por qué no lo hacemos? El pastor, dile que está a tu lado, ¿el pastor te ha dicho que vengas a la oración a las 10 de la mañana aquí? ¿Sí o no? ¿Qué tendrías que hacer si es que Cristo es tu Señor? Obedecer. Pero no, o sea, seguimos creyendo que en aquel día voy a ser salvo cuando dice, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. No lo creas. No creas esa mentira. Si tú dices que Jesús es tu Señor, se ve en tu vida que tú obedeces. No perfectamente, pero sí sinceramente. ¿Cuántos dicen amén, amado? No se me quede mudo, amado hermano, porque está siendo grabada la predicación. Entonces, miren, ¿quiere ver esa multitud que hizo después? Vaya usted a Mateo 27, 15. Vamos a ver esta multitud que le decía: tú eres el Rey de Israel. Vamos a ver. ¿Qué quería hacer Pilato con Jesús, hermano? Quería soltarle. ¿Por qué Pilato quería soltar a Jesús? No hallaba ningún delito en él, hermano. ¿Sí? O sea, él juzgó a Cristo, lo entrevistó, ¿y qué delito halló en él? No halló delito. No había manera de condenarlo a muerte, porque ¿cómo iba a quedar Pilato? Como un mal gobernante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? De hecho, cuando Pilato le fueron a entregar a Jesús a Pilato, Pilato les preguntó: ¿de qué lo acusan? ¿Qué cree que hicieron? No supieron decirle un delito. Nada más dijeron: no, es que anda causando alboroto, y es que anda, o sea, no supieron decirle: mira, y cometió este delito, porque no había delito, hermano. Mire qué dice ahí, en el 15, Mateo 27, 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo, ¿qué acostumbraba? Un preso, el que quisiesen ellos, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, que era un asesino. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Fíjese, hasta Pilato sabía por qué le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo. ¿Qué sabía la mujer de Pilato? Que Jesús era justo, hermano. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. ¿A cuál multitud, amado hermano? A los que le pusieron ramas ahí en el camino y le gritaban: bendito el Hijo de David, Hosana, Rey de Israel. A que pidiese ¿qué a la multitud? A Barrabás, y que Jesús, ¿qué dice? Fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos ¿a qué dijeron, hermano? A Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Cuántos?
todos dijeron, sea crucificado. Si tú hubieras estado ahí, también hubiéramos gritado eso. ¿Sabes por qué? Ahorita vamos a ver. Todo el mundo aborrece a Jesús. Y nadie de allá afuera, ningún mundano, quiere que Jesucristo reine sobre su vida. A ver, ¿cuántos quieren? Ningún ser humano quiere que Jesucristo sea su Señor. No quiere. Prefiere que su Señor sea el diablo. Increíble. A ver, ¿quién quiere allá afuera que sea su rey? El diablo. El diablo, hermano. Eso es como para volverse loco, pero así es. Mira ahí lo que dice otra vez. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. A ver, ¿qué les está preguntando, hermano? ¿Qué tenían que haber contestado? Pues bueno, pero si lo estaban acusando, pues tenían que justificar, amado hermano. Tú llevarías a alguien ante un policía, ante un juez a acusarlo. ¿Qué te va a preguntar ahí el policía al juez? ¿Qué hizo, no? ¿Es algo lógico o no es algo lógico? ¿Qué contestaron? Pero ellos gritaban aún más, se hacían los locos, gritando. ¿Qué gritaban? Sea crucificado. Ya viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente yo soy de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Quiere ver qué más dijeron los judíos, amado hermano? ¿Quiere ver qué más decían? Juan 19:14. ¿Ya lo tiene? Es la misma historia que estábamos leyendo ahorita. Dice, era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, Pilato les vuelve a decir, he aquí vuestro rey. Les decía Pilato. ¿Ellos qué gritaban? Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿A qué rey prefirieron? A César. Allá afuera, ¿a qué rey prefieren? ¿A Jesús o al diablo? A Jesús, al diablo. Al diablo. ¿Por qué les conviene más tener al diablo como su rey? Porque el diablo les está ofreciendo los reinos de este mundo. Les está ofreciendo placeres pecaminosos, poderes temporales, mujeres, drogas, todo lo que el mundo ofrece. Y ellos se apantallan y ven eso como algo bueno, como algo glorioso. No saben que el mundo de sus deseos pasará. Todo lo que aquí disfrutes es temporal y un día daremos cuenta de todo ello. ¿Cuántos dicen amén? Pero sí es asombrosa esta historia, amado hermano. ¿De qué preferían, amado hermano? Mire, Juan 18:33, ahí mismo está. Ahí lo tenemos cerquita. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Aquí le está preguntando. ¿Qué le contesta a nuestro Señor Jesucristo? ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, ¿tú estás aseverando que yo soy o porque lo oíste? ¿Sí? Porque aquí Pilato, ¿usted cree que creía que Jesús era el rey? No, amado hermano, Pilato se estaba burlando de Jesús. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Aquí Pilato le pregunta, ¿qué hiciste para que te entregaran a mí? Respondiendo Jesús, vea lo que le contesta Jesús a Pilato. Mi reino no es de este mundo. A ver, ¿sí entiendes eso, amado hermano? ¿Él venía a establecer el reino así como los terrenales, los reyes terrenales? No.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué pasa, hermano? Oye mi voz. Y Pilato, excusándose, ¿qué le dice? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se excusa allá afuera la gente? Diciendo, ¿y por qué crees que tu religión es la verdad? ¿Y por qué crees que el libro que tienes es la verdad? ¿Por qué creemos que este libro es la verdad? Porque es la palabra de Dios. ¿Cómo hacen amén? A ver, ¿por qué creemos que la Biblia es la verdad? Es la palabra de Dios. Que el mundo no lo acepte o no lo crea, no es nuestro problema. Es la palabra de Dios. Y cualquiera que quiera saber si es la palabra de Dios, pues que la lea. Sí, hay gente que sin leerla dice, ese libro no es de Dios. ¿Ya lo leíste? No. Lee la Biblia y pregúntate cómo es posible que cientos de profecías que se hicieron cientos de años antes se cumplieron en Jesucristo. ¿Cómo es posible eso? Porque es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces la gente quiere excusarse. Nosotros conocemos la verdad, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Quiere ver el texto donde el mundo aborrece a Cristo? Lucas 19:11. Y esa es la razón de por qué no quieren venir a Cristo. Las religiones también llaman a Jesús Señor, ¿sí lo sabía usted? Pero ¿qué es lo único que no quieren? Someterse a Jesús. Es lo único a lo que no están dispuestos. Aquí Jesús les va a contar una parábola. Oyendo ellos estas cosas, 19:11, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban, ¿qué pensaban? Que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Qué estaban esperando ellos, hermano? Que el reino de Dios se manifestara. El reino de Dios ya estaba desde que llegó Cristo, hermano. A ver, ¿cómo empezó a predicar Cristo? A ver, ¿cuántos se acuerdan? De acuerdo al tema, acuérdese. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? O sea, ¿ya estaba el reino de Dios ahí? Ya. Cuando hablaba con autoridad, ¿qué estaba ahí? El reino de Dios. Cuando expulsaba demonios por el poder de Dios, el reino de Dios. Ahí estaba. Cuando la gente se estaba convirtiendo de Satanás a Dios, el reino de Dios. ¿Sí o no? Ahí estaba el reino de Dios. Cristo les decía, les enseñó esta historia, les dijo, a ver, si tú quieres saquear la casa de un hombre fuerte, ¿qué tienes que hacer para poderla saquear? Primero tienes que vencerlo. No puedes llegar a un país y saquear su país si no vences al rey de ahí. ¿Cuántos amén? ¿Y él a quién venció? A Satanás. Y rescató las almas. Nosotros. Ahí está el reino de Dios, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? No lo quiero ir a leerlo, pero ya lo hemos leído, ya lo hemos estudiado, amado hermano. Por eso el reino de Dios, ellos seguían esperando el reino de Dios. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? ¿Por qué dudó? Porque él también pensaba, oye, ¿a qué horas Cristo arma su ejército y mata a los romanos y ya nosotros ya somos libres, una nación otra vez poderosa como pueblo? No entendía tampoco que Jesús le dijo, díganle a Juan que el reino de Dios ya está aquí, pero es espiritual. Los ciegos ya ven, los sordos ya oyen, los muertos son resucitados y se está predicando el evangelio del reino. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso solamente un nacido de nuevo, amado hermano, lo puede ver. Mire, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano. ¿Para qué? Para recibir un reino y volver. ¿Se acuerda que Cristo vino a inaugurar el reino? Y ahorita ya se fue. ¿A qué va a regresar?
a consumar ese reino. Cristo volverá por segunda vez a consumar su reino, a establecerlo ahora sí, físicamente ya. Todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos, ¿qué dice? Le aborrecían. ¿Cuál es el problema allá afuera por el cual no quieren venir a Jesús? Porque ellos van a dar excusas. Ellos van a tener 1000 excusas. No, es que los cristianos son hipócritas. No, es que esto, es que no. Te digo una cosa, tú aborreces a Jesús. Y Él va a decir, no es cierto. Si hasta lo tengo en mi casa ahí, tengo un crucifijo ahí. Tú aborreces a Jesús porque no le obedeces, no lo adoras, no le sirves. Lo aborrecían. ¿Y qué le mandaron decir? Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. A ver, ¿cuál es el problema de las personas? No quieren someterse al señorío de Jesucristo. Quieren la vida eterna, quieren lo que Cristo ofrece, quieren su milagro, quieren todo. El único problema es que no lo quieren obedecer. Ese es el único problema. ¿Se acuerda de los judíos que decían creer en Él? ¿Qué les dijo Jesucristo? Si mis palabras permanecen en vosotros, o sea, si ustedes las guardan, las obedecen, serán mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y empezaron a excusarse. ¿Libres de qué? O sea, ¿cuál era el problema de ellos? Que eran oidores y qué. Y no hacedores. Les enseñó esa historia de 2 hombres, uno que oye la palabra y la pone por obra. ¿Cómo está su casa edificada? Sobre la roca. ¿Viene cualquier problema y lo mueve? No lo mueve. ¿Y qué hay de los falsos creyentes? Que oyen y no hacen. ¿Qué hay de esos falsos creyentes? Cualquier problema que les viene, ya no voy a ir a la iglesia. Ya me desanimé. Porque no entienden que su vida espiritual está mal. ¿Por qué está mal su vida espiritual? Porque son oidores olvidadizos. Ya oyeron que lo más importante es el Señor, que deben de leer la Biblia diario, orar diario, santificarse diario, congregarse los días de culto, venir a tiempo a la oración. Ya lo oyeron. ¿Cuál es el problema? Que son olvidadizos. O sea, oyen. ¿Y dónde están edificando su vida espiritual? En la arena. Al ratito empiezan a faltar un miércoles, ya nomás vienen los domingos. Al rato ya vienen cada 2 domingos, 3 domingos. Al rato ya vienen cada mes. Al rato los ves cada año. Y al rato ya no vienen. ¿Cierto o falso? Si tú no lees la Biblia, ¿cómo estás edificando? A ver, dime cómo está tu vida espiritual. Está mal. Analízate y vas a ver cómo está tu fe. Si no oras, tu vida espiritual es un fracaso. Vives desanimado, vives sin entendimiento, vives con pleitos en tu casa, te viene un problema, ya estás dudando si Dios existe. ¿Por qué? ¿Cómo está tu fe? Está débil, hermano. O sea, ya Dios ya nos dio todo para vencer. Todo. No tenemos excusa nosotros, porque Él ya venció. Y dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo. Pero ¿qué dice? Medita en mi palabra día y noche y vas a ser como un árbol firme junto a corrientes de agua. Su hoja no cae y a su tiempo da su fruto. ¿Sí o no? ¿Cómo debería ser todo creyente obediente a eso? Una persona firme en su fe, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? No una persona que dice, ya no quiero ir a la iglesia, ya no voy a ir, ya no sé. Amado hermano, en verdad, esforcémonos, hermano. Tenemos todo para vencer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Mire, vamos a Zacarías 9:9. Vamos a ver cómo venía el rey de Israel.
lo que no entendieron los judíos y que nosotros los creyentes debemos de entender. ¿Cómo iba a establecer el reino, el rey de Israel? ¿Cómo lo iba a establecer? ¿Con espada? ¿Con fuerza? ¿Con ejército? Con su Santo Espíritu. A ver, dice, alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión, acuérdese que es Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Aquí les está diciendo cómo viene el Mesías como rey. Pero ¿cómo dice? Justo y salvador, humilde. A ver, vea esas tres cosas. A ver, ¿cómo iba a venir? ¿Por qué dice que venía como un rey justo? ¿Por qué? ¿Cómo tenía que ser, para empezar, el sumo sacerdote? Sin pecado. A ver, nuestro sumo sacerdote, que iba a ser el mediador entre Dios y nosotros, ¿cómo tenía que ser? Perfectamente justo, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores. ¿Cómo tenía que ser el Cordero de Dios ofrecido a Dios por el perdón de los pecados? Santo, perfecto, sin mancha. ¿Sí está entendiendo por qué tenía que ser justo o no está entendiendo por qué tenía? A ver, ¿Cristo podía habernos salvado habiendo pecado? ¿Siendo un cordero con mancha? No. Dios no hubiera aceptado su sacrificio. Si Cristo hubiera fallado en un mandamiento de Dios, también Cristo de cierta manera hubiera sido condenado. Pero jamás pecó. O sea, tú tienes que entender cómo es que Cristo estableció su reino. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y así venció al diablo, ofreciéndose a sí mismo y venciendo en la cruz. Así es como venció. Mira, te voy a dar citas para que entendamos. Ahí dice que como justo y como ¿qué? Salvador. ¿De qué venía a salvar Cristo, hermano? De nuestros pecados, no de los romanos. Pero vaya usted primero a Hebreos 7:22. Hebreos 7:22. ¿Cuántos han leído Hebreos? Si no lo has leído, hermano, créeme que te has perdido de algo glorioso. Hebreos exalta a Jesucristo sobre todas las cosas. Y nos lleva a entender que Jesús es nuestro sumo sacerdote, superior a todos los sacerdotes que había en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ¿qué dice ahí Hebreos 7:22? ¿Lo tiene? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un ¿qué, hermano? De un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, los del Antiguo Testamento, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían ¿qué? Continuar. Ellos se moría un sacerdote y que tenían que volver a establecer otro sacerdote. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio ¿qué, hermano? Inmutable, por lo cual puede también salvar ¿cuándo, hermano? Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo es nuestro sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, hermano. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. ¿Cómo, hermano? Ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes ¿a quiénes? A débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Ya viste al Rey? Justo, ¿sí? ¿A qué vino? A salvarnos a su pueblo de sus pecados, no de los romanos, de sus pecados. Y Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados.
A ver, ¿por qué murió Cristo, hermano? Por nuestros pecados, para librarnos de la potestad de Satanás. A ver, ¿a qué vino Cristo? A librar al hombre del dominio de Satanás, no de los gobiernos terrenales, del gobierno de Satanás. A ver, ¿cuántos ya fueron librados de ese reino? Si tú eres creyente, ya fuiste librado. ¿Se acuerda que hace una semana vimos a qué fue enviado Pablo? A predicar el evangelio, ¿para qué? Para que abriera los ojos de los ciegos. Pero no leímos todo. ¿Para qué más? ¿Qué más iba a hacer el evangelio? Vaya usted ahí a Hechos 26, 18. Léalo ahí. De acuerdo al tema, que estamos diciendo que fuimos librados de la potestad de Satanás, ¿no? Léalo ahí. Hechos 26, 18. Aquí el Señor envía a Pablo a predicar el evangelio. ¿Qué hace el evangelio cuando se predica y la persona es regenerada? ¿Qué hace, hermano? Para que abra sus ojos. ¿Cómo dijimos que está el mundo? Ciego. ¿A qué nos referimos que el mundo está ciego? Que no sabe a dónde va, que no entiende el origen de la creación, no entiende el propósito de la vida, no entiende el destino eterno al cual van los hombres, no lo entiende. Andan buscando a ver de dónde venimos, allá en Marte, en Júpiter. ¿De dónde venimos, hermano? Dios nos creó. ¿Para qué nos creó? Para la gloria de su nombre. ¿A dónde vamos los creyentes? A la vida eterna. ¿A dónde van los incrédulos? Al infierno eterno. O sea, nosotros ya no andamos en tinieblas. ¿Conocemos al Dios verdadero? Sí. ¿Conocemos la verdad? Sí, gracias a Dios. ¿Qué más iba a hacer el evangelio? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, ¿a dónde, hermano? A ver, ¿cuántos de aquí éramos gobernados por Satanás? ¿Y cuántos podemos decir ahora, Jesús es mi Señor? Pero en verdad con tus hechos dices que Jesús es tu Señor. Ya nomás un amén. Porque al final eso es lo que cuenta, hermano. Al final eso es lo que va a contar ese día del juicio. Ahí vas a oír las palabras de muchos que dirán, Señor, Señor, yo en tu nombre eché demonios, hice milagros, fui a la iglesia, prediqué. No te conozco, hacedor de maldad. ¿Por qué les dijo así? Porque jamás se sometieron al señorío de Cristo. Una cosa, mira, por eso esa es la diferencia de ser un religioso a ser un nacido de nuevo. El religioso no tiene ningún problema con cumplir con las ceremonias y ritos de a dónde va. A ver, ¿qué problema tiene ahí? Si le dicen tienes que venir a misa todo domingo, va a misa. ¿Te tienes que bautizar? Me bautizo. ¿Te tienes que confirmar? Me confirmo. ¿Tienes que hacer la primera comunión? Pues la hago. ¿Tienes que casarte aquí en la iglesia católica? Pues me caso. ¿Hay algún problema en eso? No. ¿Dónde está el problema? En obedecer la palabra de Dios. Ahí es donde ya tiene problema. Mira, la palabra de Dios dice que los borrachos van a ir al infierno. Con mi vicio no se metan. Yo si quieren voy a misa, pero dejar mi vicio no lo voy a dejar. Mira, los adúlteros van a ir al infierno. No, ahí sí no se metan con mi vida. Yo tengo derecho a tener las mujeres que yo quiera. ¿Cierto o falso que así piensa el mundano? O sea, nosotros ya no estamos así, hermano. Nosotros ahora tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que da testimonio de que somos hijos de Dios. Sí, entonces, ¿de dónde nos convertimos? ¿De Satanás a dónde, hermano? Para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué, hermano? A ver, ¿cómo recibes el perdón de tus pecados? ¿Yendo con el cura? Diciéndole al cura, ¿cómo le dicen cuando se acercan? Acuso como padre, ¿cómo dicen? Sin pecado concebida, ya se me olvidó. ¿Así te perdona Dios tus pecados? Por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos pecados? Todos. Entonces, ¿cómo vence Cristo, hermano? ¿Cómo vence? ¿Cómo establece su reino? Muriendo.
venciendo a Satanás en la cruz, hermano. ¿Cierto o falso? Mira, Colosenses 1:13 ya lo hemos leído, pero yo me gozo con ese texto. Yo cuando lo entendí le di gloria a Dios y le sigo dando gloria a Dios. Porque ya fuimos librados del poder y dominio de Satanás, hermano. Ya no estamos bajo el dominio de Satanás. ¿Sabías que el pecado ya no se enseñorea de nosotros? ¿Antes qué éramos? Esclavos del pecado. ¿Qué somos ahora? Siervos de Cristo y siervos de la justicia, hermano. Si tú eres creyente, ve lo que pasó en tu vida espiritualmente. Aquí habla de Dios, el cual nos ha librado. ¿De dónde nos ha librado Dios? Ahí la potestad de las tinieblas es el reino de Satanás. ¿A dónde nos ha trasladado? Allá afuera dicen, yo ni el diablo ni Dios. Eso no existe. ¿Tú crees que existe un lugar donde ni eres del diablo ni eres de Dios? ¿Existe ese lugar? No existe. Dile que está a tu lado, o tu padre y tu rey es Satanás, o es Jesucristo. No hay otro. O obedeces al diablo, o obedeces a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es una realidad que el mundo no quiere ver, pero así es. Entonces nosotros ya no estamos bajo ese dominio. Ahora Jesucristo es nuestro rey. En Zacarías 9:9, regrésese. Vamos a ver el otro punto importante. Entonces ya vimos que el rey, ¿por qué tenía que ser justo, verdad? Para poder redimirnos a través de su sacrificio perfecto. He aquí tu rey viene a ti justo y salvador. ¿Y cómo más iba a venir ese rey? Humilde. ¿Qué entiendes que por qué tenía que venir ese rey humilde? Ya di una enseñanza de eso. Jesús es el rey siervo. A ver, ¿quién es Jesús? El rey siervo. ¿Él es rey? Sí. ¿Pero cómo vino? Como siervo. Él dijo, yo no vine a ser servido. Yo vine a servir. Yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. ¿Sí están entendiendo esa parte? O sea, es lo que no entendían los judíos. ¿Cómo esperaban a su rey ellos? Así un rey poderoso con su ejército y venciendo a los romanos, ¿no? No, él vino como siervo. Por eso no se puede entender. Por eso el evangelio para el hombre natural es locura. Él siendo Dios, se hizo siervo. Y en la condición de hombre se humilló, siendo obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí estás viendo a nuestro rey? A ver, él no deja de ser Dios, ¿eh? Él es Dios, pero no se aferró a ser Dios, se hizo siervo, despojándose a sí mismo, y tomó forma humana, y se humilló siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque era la manera de salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro rey. ¿Se acuerda usted cuando le lavó los pies a los discípulos? Les dijo, ustedes me llaman maestro y señor, y bien hacen que me llamen así porque yo lo soy, pero yo ahorita les he servido, porque ejemplo les he dado para que ustedes se sirvan a sus hermanos. Por eso aquí no importa si eres pastor, si eres diácono, si eres teólogo, tienes que servir a tus hermanos, porque ese ejemplo nos dio Cristo. Aquí hemos enseñado quién es mayor. Nadie. Aquí al único que exaltamos se llama Jesucristo. Al único que vamos a adorar, a reverenciar, a servir, se llama Jesucristo. No a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Pobre de esas iglesias que tienen a su pastor como un ídolo, como un ser divino, que lo exaltan así como si fuera un ser muy espiritual. ¿Cuántos saben que su pastor es igual que ustedes, hermano, de pecador? ¿Sí lo cree o no lo cree? ¿Yo tendré las mismas necesidades que usted? Sí. ¿Los mismos problemas? Sí. ¿Las mismas luchas? Sí. La única diferencia, el don que Dios me dio para predicar.
Es la única diferencia. ¿Y eso es de nosotros? Eso es don de Dios, es la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, así vino Jesús, amado hermano. Eso está en Filipenses, ya no lo busque, pero está en Filipenses 2, 6 al 8, lo que acabo de decirles. Yo quiero que vaya a Colosenses 2, 13 mejor, porque se nos está yendo el tiempo. Mira, grábate esto, mira. Fíjate cómo venció Jesús a Satanás, ve cómo lo vence. Esto es algo que el mundo no puede entender. ¿Lo tiene? Y a vosotros estando muertos en pecados, ¿cómo estábamos, hermano? Muertos en pecados. Está hablando espiritualmente, ¿eh? Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo, hermano? Perdonándonos todos los pecados. ¿Por qué Dios nos pudo perdonar todos los pecados? ¿Cuántos de aquí te podrían contestar? A mí ya Dios me perdonó. Y alguien te dijera, ¿y por qué si eres pecador, por qué te perdonó? Porque Cristo pagó mi deuda. Él ya fue herido por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre de Él. Por su llaga yo fui curado. O sea, por eso nos puede perdonar el Padre. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. A ver, ¿qué había contra nosotros? Un acta, ¿qué decía esa acta de decretos? Vicente, eres un adúltero, mentiroso, ratero, soberbio, orgulloso, egoísta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con esa acta de decretos que el día del juicio iban a sacar y me iban a juzgar? Quedó anulada. He sido declarado inocente por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos pecados me perdonaron? Todos. Ni un pecado he cometido delante de Dios por Cristo. Eso es glorioso, hermano. ¿Y eso dónde fue? En la cruz. Ahí dice que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y dónde la clavó, hermano? ¿A qué se refiere clavándola a la cruz? Que ahí pagó mi deuda. Ahí la anuló porque Él murió por mí. Y ahí la anuló. ¿Sí entiendes eso, amado hermano? Ahí, ¿qué hizo con el diablo? Lo despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. ¿Qué dice Romanos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos puede acusar? ¿Quién nos puede condenar? Si ya Cristo murió por nosotros y además intercede por nosotros, ¿quién? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero tú tienes que entender esto, hermano, amado hermano, como tu rey vino justo, salvador y humilde. Él se humilló, Él dio su vida para, en Hebreos 2:14, cómo destruyó al diablo. Ya lo hemos leído cientos de veces, a través de su muerte. Vaya usted ahí, Hebreos 2, porque ya se lo olvidó. (2:14) ¿Lo tiene? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, sus escogidos, Él también, Cristo, participó de lo mismo. ¿A qué se refiere, hermano? Que se hizo hombre, ¿no? ¿Para qué se hizo hombre Cristo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. A ver, ahí te tiene que quedar claro cómo destruyó al diablo, cómo lo venció. Por medio de su muerte. Dile a alguien allá afuera, un rey murió y venció a otro rey. ¿Crees que lo entienda? No lo puede entender. Necesita nacer de nuevo para poder entender esto. ¿Qué hizo Cristo? Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuántos nos ha salvado el Señor Jesucristo, amado hermano? Y si hay alguien aquí que no ha sido salvado, dice la Escritura que hoy es el día de tu salvación. Ya cierro con esta cita, Marcos 1:14.
Entonces nosotros tenemos la seguridad de que el reino ya está aquí. Gloria a Dios. ¿Quién es el rey? Jesucristo. Y no solo es el rey de Israel, Él es el rey rey de reyes y señor de señores. Fíjate cómo se debe de predicar el evangelio. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, ya el Mesías ya está aquí. Y el reino de Dios, ¿qué dice? Se ha acercado, yo soy el rey de ese reino. ¿Cómo entras? Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Tú quieres ver el reino de Dios? Arrepiente de todos tus pecados. Reconoce que has pecado contra Dios, que mereces el infierno, pero que Jesucristo ya vino y murió por tus pecados. Y si tú crees en Él, que Él es el Señor, el Salvador, Dios te perdona todos tus pecados. Pero creer en Jesucristo implica que debes de obedecerlo. A ver, ¿qué implica creer en Jesucristo? Hay que obedecer a Jesús, hay que obedecer su palabra.